El caso que se reflejaba en los datos de PISA para muchos de nuestros países tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de que a veces en nuestros países más de la mitad de las escuelas son simplemente escuelas no efectivas. Escuelas que no cumplen, no pueden cumplir por la forma de su funcionamiento y gestión y por la calidad de su propio personal, no puede cumplir con su mandato esencial de efectividad. ¿Y en qué consiste eso? En compensar las desigualdades de origen socioeconómico y en llevar a todos los alumnos, independientemente de su cuna, de la velocidad con que aprenden, etcétera, a un cierto nivel similar de logro y de rendimiento. Y ahí vimos las enormes diferencias entre colegios y dentro de colegios en Iberoamérica que tienen que ver con esto, inefectividad y particularmente, como hemos aprendido dolorosamente ahora durante los últimos años, problemas con el factor principal de efectividad del centro educativo, que es el profesor. Otra vez resulta casi increíble que hayamos tenido que esperar a ciertas mediciones muy empíricamente fundadas de cuánto pesa estadísticamente la calidad del profesor en la explicación de la variación de resultados de los alumnos para empezar a, en muchos de nuestros países, a hacer política de desarrollo profesional docente en serio. Porque era de sentido común imaginar que efectivamente la escuela iba a ser más o menos efectiva dependiendo de la calidad de su profesor. Ahora tuvo que venir McKinsey, la consultora internacional, que tomó todos los resultados de PISA y dijo, bueno, ¿qué tienen en común finalmente países que son los más exitosos en el desempeño de su sistema formal de educación? Y, por cierto, llegó a la conclusión, que era anticipable, que el fenómeno, que la variable que mejor explicaba era el reclutamiento, la formación y el tratamiento, desde las retribuciones monetarias hasta la organización del trabajo de los profesores. Y pudo demostrar incluso estadísticamente qué proporción podía explicar el hecho que alumnos que partían, dos alumnos socioeconómicos y culturalmente iguales desde el punto de vista de sus antecedentes socioeconómicos y familiares, que estaban en la media del curso en términos de puntuación, si uno quedaba en manos de un profesor de los peor evaluados o uno de los mejor evaluados, finalmente terminaban separados por una distancia significativa. Habiendo partido los dos en la mitad, uno quedaba ubicado muy cerca del 10% de alumnos de mejor rendimiento y el otro quedaba ubicado en el tercio de menor rendimiento. Y eso parece, como decía yo, de toda obviedad. Necesitamos tener hoy día docentes que estén a la altura de todas las exigencias que ya hemos visto tienen que enfrentar los colegios. Y a nivel de la educación superior, tenemos una situación en Iberoamérica. Yo he participado recién en la coordinación y edición de un libro que se va a lanzar próximamente en América Latina en los próximos días, que es un informe sobre la educación superior en Iberoamérica. Hoy participan alrededor de 20 y tantos países iberoamericanos, y haciendo una contabilidad que raramente se hace, lo que uno constata es que las instituciones de educación superior en Iberoamérica son cifras absolutamente inimaginables. Tenemos en América Latina alrededor de 4.000 universidades, la mayor parte de las cuales son universidades privadas, y eso no es una experiencia que ustedes en este país tengan, digamos, con claridad, pero es la realidad en el resto de América Latina y en muchos otros países emergentes en Asia, por ejemplo, y también ahora en África. Y tenemos alrededor de 12.000 instituciones no universitarias de educación superior, del tipo formación profesional de ciclo superior acá en España. Entonces, desde un cierto punto de vista, uno diría, tenemos una educación superior que se presta para poder tender, precisamente por su enorme diversidad,
para poder tender puentes hacia diversas otras formas de aprendizaje, en particular hacia las formas propias de la educación continua. Pero claro, eso no necesariamente es así, porque las universidades y las instituciones de educación superior en muchas ocasiones sabemos tienen culturas extraordinariamente conservadoras para los profesionales que allí trabajamos, y yo soy un típico exponente del mundo académico. Nos cuesta aceptar que puede haber una gran diversidad de tipos de alumnos con demandas muy distintas. Nos cuesta muchísimo aceptar cambios de metodologías de enseñanza para poder acercarlas a las necesidades, por ejemplo, de una población estudiantil adulta. Nos cuesta imaginar que los programas puedan ser distintos del marco curricular, en este caso aprobado en Bolonia, o del marco curricular que tenemos en cada uno de nuestros países, y que bien sabido tienen enormes rigideces, tienen inflexibilidades, muchas veces duran un tiempo que no es necesario, hacen difícil el tránsito y la definición de los propios itinerarios de aprendizaje, etc. Bien, además tenemos el problema que los niveles de participación, y aquí vuelvo a tener el perfil de participación en la educación entre los 3 y los 29 años, es decir, en la etapa en que se hace el preescolar, primario, secundario y la educación superior, tiende a ser muy parecido entre los distintos países iberoamericanos con respecto a la OECD. En cambio, la participación en programas de educación de adultos o educación continua para edades que van ahí desde los 16 a los 25 años y luego en distintos grupos por 10 años hasta los 65 años, son en cambio bien distintos respecto del caso de la OECD, donde hay un mayor, en el promedio de los países, un mayor desarrollo. Pero claro, ese desarrollo también es bien distinto entre los distintos países, como ustedes bien saben y volverán a conversar a lo largo de los siguientes días, entre lo que ocurre en un grupo de países donde están fundamentalmente los nórdicos, por ejemplo, en una punta, con unos promedios muchísimo más altos de participación en este tipo de oportunidades formativas, a donde se ubican los países de Iberoamérica, que están o en la cola o en el grupo cuasi de cola. Allí está España y aquí están los pocos otros países para los cuales hay datos comparables de Iberoamérica, entre ellos mi propio país, Chile. En fin, tenemos, por lo tanto, una situación relativamente paradojal, enormes necesidades de crear esta síntesis continua desde la educación temprana hasta la generación de diversas oportunidades de educación a lo largo de la vida, pasando por e incorporando también a toda la educación terciaria, pero no hemos avanzado todo lo que parece ser de necesario para poder efectivamente llegar a la meta que nos hemos propuesto. Y sabemos que hay un conjunto de políticas que son esenciales para poder consolidar lo que a veces se ha avanzado y sobre todo para poder avanzar más allá de donde hemos llegado, y que tienen que ver con políticas de acceso, particularmente en esta última etapa, como decía recién, cómo efectivamente se generan oportunidades aprovechando el sistema formal y llevándolo en un tránsito hasta nueva realidad sintética de la cual hablaba esta mañana Jacques Delors, asegurar la calidad y la efectividad particularmente de todos los procesos, particularmente de los procesos formales de educación, porque sabemos, porque todos los indicadores que sin ser perfectos nos revelan cuál es el rendimiento de nuestros sistemas, sabemos que tenemos sistemas débiles. Capacidad de reconocer socialmente, pero también formal y legalmente, aprendizajes diversos para incorporarlo en esta especie de, no sé, como pasaporte personal que cada uno seguramente en el futuro vamos a tener, donde se van a ir registrando los distintos procesos educacionales y adquisiciones de competencias de muy diversas formas que lo hayamos hecho, formal o no formalmente, presencialmente o a través de las múltiples oportunidades que están creando las nuevas tecnologías y el Internet. Supongo que algún momento llegaremos a tener algo así como un pasaporte que vaya registrando todo esto,
Pero claro, eso requiere poner al día todos nuestros sistemas de examinación y de reconocimiento, de certificación y de cualificaciones en los distintos países. Y finalmente, inversión. Esto requiere muchísimo más inversión cuando a veces se cree que estos son métodos que permiten ahorrar. Particularmente se dice así a veces en épocas de crisis económica, cuando el paro es muy alto, cuando hay que hacer ahorros y austeridad. Creer que uno puede ahorrar en educación siempre ha sido, y históricamente se ha demostrado, un error. Creer que se va a poder ahorrar para producir esta gran síntesis, que es un nuevo sistema educacional, por los primeros años, digo, durante las próximas décadas, mientras esta síntesis se vaya construyendo, lo más probable es que nuestros países van a tener que invertir más para poder producir esta síntesis completa y darle a nuestras sociedades el tipo de sistema de aprendizaje a lo largo de la vida o de educación continua que realmente necesitamos. Muchas gracias.